la recolección de algunas muestras, principalmente las personas o los pacientes que vienen en estado inconsciente, por ejemplo, donde existen pruebas toxicológicos para determinar anfetaminas, benzodiazepinas, drogas, cocaína, dependiendo de la característica clínica que estas pueden manifestar, ¿ya? Entonces, la toxicología forense es un capítulo trascendental, importante para ustedes, al margen de que en emergencias ya conocen la intoxicación por determinados componentes, sustancias, e inclusive conocen el mecanismo de acción y los antídotos, pues en la parte de la aplicación de la medicina forense, si bien vamos a utilizar esos conocimientos médicos y biológicos para la resolución de problemas legales que podíamos encontrar durante la práctica médica, la toxicología forense se ha convertido una especialidad, una subespecialidad dentro del área forense porque tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Su campo de acción es variada. eh, el conocimiento a la medicina legal y la toxicología forense no solamente se enfoca en un paciente vivo, también lo podemos utilizar desde el punto de vista aplicativo en el cadáver o en la recolección de ciertas muestras antropológicas o anatomopatológicas que se requieran estudiar. Por lo tanto, sí se puede hacer la aplicación a persona viva con fines forenses inclusive, pero también se utilizan las técnicas de la determinación de paternidad, entre la secuenciación del ADN, por ejemplo, el examen toxicológico de sustancias controladas, las drogas, también es un componente que está dentro del área de la toxicología forense, ¿ya? Indudablemente, el cadáver, al margen de que deja de tener los signos vitales, pues también nos es útil porque a través del estudio de un cadáver podemos recolectar elementos, sustancias químicas que nos pueden ayudar a determinar la causa de muerte o por lo menos cotejar qué sustancias o qué compuestos están involucrados, ¿no?, en el fallecimiento de esta persona. De pronto es un suicidio, o estaba en estado de ebriedad y eso lo ha colocado en una situación de indefensión para que sea agredida de manera sexual o sea víctima de un accidente de tránsito. Entonces, inclusive, muchas veces recolectamos muestras en procedimientos como las exhumaciones. Recuerden ustedes que la exhumación es extraer el cuerpo humano, es retirar el cuerpo humano después que se la ha inhumado, después que se ha enterrado. Eso significa es desenterrar o sacar hacia la superficie un cadáver que ya ha sido inhumado o enterrado. Y muchas veces este procedimiento se realiza cuando existe duda o una duda razonable o cuando existen observaciones durante un procedimiento legal o en el caso de que el juez así lo decida, ¿no? Entonces, la parte aplicativa es variada. Hoy vamos a ver uno de los componentes importantes porque en la parte penal, por ejemplo, podemos encontrar sustancias que están contaminadas en una bebida alcohólica. Recientemente se han dado casos de intoxicaciones o las famosas pildoritas. No sé si ustedes tienen algún tipo de experiencia, sobre todo los varones, ahí me van a comentar si han podido determinar o han tenido un tipo de experiencia con el contacto de estas personas, porque es bastante frecuente personas que acuden a la consulta externa eh, prácticamente sin ropa, con pocos artículos personales, sin celular, sin dinero, y que han sido fruto de intoxicación por efectos de benzodiazepinas, que se encuentran con grados de amnesia retrógrada, no saben, lo último que recuerdan es que estaban bailando con un grupo de amigas en una discoteca y ya simplemente estaban riendo, compartiendo algún tipo de bebida, refresco, es lo último que se acuerda. Y hasta que han despertado en la calle, sin documentos, sin dinero, sin celular, muchas veces sin ropa, o sea, situaciones en las cuales el uso de sustancias
controladas, como las benzodiazepinas y otros componentes, pues generan una pérdida de conciencia súbita, ¿no? Inclusive llegando a una intoxicación y hasta el paro respiratorio, sobre todo cuando se dan casos de sobredosis. Entonces, en el campo jurídico, sí tiene la parte aplicativa porque se puede hacer la determinación de pruebas de paternidad o maternidad, en la parte del estudio eh, del ADN mediante recolección de muestras de sangre, determina la parte penal si las lesiones son frutos de haber utilizado algún tipo de sustancias en las necropsias, como se había mencionado, intoxicaciones o envenenamientos, y obviamente también hay accidentes de trabajo donde las personas se colocan en situación de riesgo, sobre todo cuando están en contacto con componentes químicos como en las minas, el cianuro, el alcohol, u otros componentes tóxicos en los que puede el paciente estar en contacto, ¿ya? Y ahí hablamos de la parte de la toxicología forense. Me parece que hay algún estudiante que me está pidiendo, rogando, implorando entrar a clases. Aquí está. Luz, Lisette, Henry, Marlene, Brian, Gustavo Yucra. Ok. Grover Yucra también está ingresando a sala. Bueno, entiendo que están dentro de algún tipo de actividad que recién se han liberado, me imagino. Bueno, entonces, ya cuando hablamos de la toxicología forense, es imprescindible mencionar que se va a enfocar en el estudio de ciertas sustancias, estos conocidos como agentes tóxicos, ¿no? Si van a ser sustancias tóxicas, pues definitivamente van a tener un efecto en nuestro organismo y sobre todo en el área de medicina legal, porque este efecto puede ser tan mortal, mortífero, que puede culminar con la vida o colocarle en una situación de riesgo que inclusive puede tener consecuencias o secuelas, o esa bebida o esa sustancia tóxica haber generado cierto trastorno, cambio de comportamiento que le ha implicado el hecho de realizar algún acto delictivo. Con ello no estoy indicando que por haber consumido una sustancia uno se va a convertir en un delincuente, pero muchos de estos efectos de estas sustancias, al ser combinadas, las personas cambian de comportamiento. Entonces ingresan en una etapa de euforia, de emoción social inclusive, donde prácticamente uno va perdiendo la timidez, sobre todo las que van seguidas del consumo de bebidas espirituosas. Ya ustedes me van a comentar los grados alcohólicos que tienen distintas bebidas, pero por ejemplo, combinaciones del Ford Loco con otros componentes como el cigarro, la marihuana, o combinar For Loco con whisky u otras sustancias, pues han generado realmente trastornos de la personalidad, cambios de comportamiento, amnesias, y han concluido con actos incluso de carácter delictivo, y hasta se han convertido muchas víctimas o que han sido intoxicados o que han ingerido estas bebidas, se han transformado en víctimas, más que agresores, se han convertido en víctimas, ¿no? Víctimas de agresión sexual. Hubo un caso de uno de sus compañeros que ha ingerido Fort Loco, luego whisky, hicieron una combinación con cigarros y fue agredido sexualmente por sus propios compañeros varones. Entonces, imagínense el grado de cambio de comportamiento, de grado de cambio de mentalidad que pueden generar estas bebidas. Por eso es que en muchos países el For Loco principalmente está prohibido, no se lo puede vender. Acá van al Hipermaxi y pueden elegir los sabores, los tamaños del For Loco y tranquilamente con 20 bolivianos y se compran, ¿no? Pero lo que ustedes no saben es que al ser combinado, al tener combinaciones con otras sustancias o bebidas, pues definitivamente existe el riesgo de eh, tener cambios de comportamiento muy serios.
¿ya? Entonces esos elementos los vamos a analizar. Antiguamente, la parte de la etiología tóxica siempre estaba asociado al crimen. O sea, la persona que ha sido intoxicada es porque le querían asesinar, porque había un evento, un antecedente, ¿no? Un objetivo específico y era determinar con la vida de una persona. En torno a eso, se puede analizar a una persona viva, sobre todo cuando dosificamos un componente tóxico. En el cadáver, pues podemos también realizar ese estudio toxicológico a través de la absorción de la sangre, ya les había mencionado durante una autopsia, que principalmente se toma la muestra a nivel de la base del cerebro en el momento de la apertura del cráneo o por debajo de la arteria clavícula o en la arteria clavícula, que son lugares o espacios donde existen menos contaminación de la sangre. La actividad laboral también puede colocar en riesgo a determinadas personas por las enfermedades profesionales, delitos ambientales, ahora que existen esos chaqueos, famosos chaqueos, donde hay personas que han estado intoxicadas por monóxido de carbono, eso todo se puede estudiar. Muy bien. En el caso de una autopsia médico-legal, sobre todo si hay evidencia de fallecimiento de carácter violento, accidental o suicidio, pues obviamente esto es de carácter obligatorio, ¿no? Simplemente recordar situaciones de muerte aparente, muerte sospechosa, muerte súbita que no tiene un certificado médico de atención o algún tipo de antecedente clínico, pues hay que realizar exámenes toxicológicos al margen de la autopsia obligatoria. En las exhumaciones también se realizan estos exámenes toxicológicos. Existe un requisito que es el que le da el juez, sobre todo cuando existe la duda, ¿no?, de la causa real del fallecimiento. Recordando un poquito, cuando hacemos el examen médico legal, desde el punto de vista toxicológico, de la misma manera se va respetando la secuencia que ustedes conocen. O sea, si vamos a abordar una escena, inspeccionamos el lugar, primero realizamos la observación, luego realizamos la recolección de la vestimenta o las muestras de la vestimenta y posteriormente muestras que vienen del cadáver. O sea, hay una secuencia de lógica en momento o momentos en el cual vamos a recolectar las muestras. Primero es del lugar, que es donde vamos a ingresar a la escena. Después recolectamos elementos que nos puedan llamar la atención o sospechosos que se encuentran en la vestimenta del cadáver y posteriormente del mismo cadáver. Este procedimiento del cadáver se puede realizar en una sala de autopsia. ¿Ya? Y dentro de esa secuencia, ¿qué cosas o qué elementos podemos recolectar durante el abordaje de una escena? ¿Y qué elementos también ustedes pueden dar o brindar al policía cuando han atendido a un paciente en situación de emergencia que puede estar vinculado a un hecho delictivo, ya sea como víctima o como agresor? Entonces, recolectamos, si así lo requiere, la misma regurgitación, o sea, el vómito de ese paciente, sobre todo en los pacientes que están intoxicados por órganos fosforados, bebidas alcohólicas, también podemos hacer un estudio del componente químico de las sustancias que se encuentran en el interior del vómito. Podemos recolectar muestras a través del lavado gástrico, ¿no?, pelos y uñas. Los pelos tienen mucha importancia porque nos hablan de la cronicidad del consumo de alguna sustancia. Entonces, personas que han que han ingerido drogas por mucho tiempo, principalmente la cocaína, los depósitos de cocaína tienen gran afinidad a nivel de los cabellos. Entonces, conforme más tiempo ha ingerido o ha consumido la cocaína, es más probable que podamos encontrar cierta concentración en los cabellos. Entonces, es un punto de referencia, sobre todo para determinar la cronicidad del consumo de algún tipo de droga. Uñas, fragmentos de uñas o restos o vestigios de piel que se encuentran debajo de los lechos unguiales cuando la persona ha intentado defenderse de su agresor,
o en una situación de agresión hacia la víctima, pues también lo podemos estudiar. Fragmentos de piel, músculos, partes de las regiones de intestino, trazos de vértebras o huesos. De la misma manera, todo se puede utilizar, pero simplemente hay que enfocar qué utilidad nos puede dar el hecho de hacer la recolección. Y aquí hay un elemento importante que quiero destacar cuando se habla de la recolección. ¿Se acuerdan que en las anteriores clases habíamos hablado de una secuencia de abordaje a la escena, donde uno de los pasos, al margen de identificar y recolectar los indicios, es el embalaje? El embalaje es un paso muy importante, uno de los procedimientos más importantes, porque de ello va a depender que la muestra que hemos recolectado llegue apropiadamente a un laboratorio, llegue apropiadamente al investigador sin que tenga indicios de contaminación o alteración, y eso se realiza gracias al procedimiento del embalaje, ¿ya? Como ustedes, cuando ustedes van de viaje, embalan, protegen sus cositas, ¿no? Entonces, pues, si van a llevarse, no sé, sus perfumes, pasta dental, ropa, mm, usualmente lo colocan bajo un mecanismo de protección que va a ser su maletita y que tiene su cubierta de protección interna inclusive. De la misma manera, el procedimiento técnico para proteger las sustancias o los elementos que vayamos a estudiar o recolectar durante la atención médica de emergencia a la víctima o al agresor requiere un cuidado importante que evite la contaminación, y eso se conoce con el nombre de embalaje interior. ¿Qué significa ese embalaje interior? Hay dos tipos, ¿no? Un embalaje interior y un embalaje exterior. El embalaje interior se caracteriza sobre todo por el uso de algún tipo de recipientes primarios que pueden ser frascos de vidrio. A ver, hay otro estudiante que está ahí. Doctor, disculpe, mis compañeros están en sala, por favor. Sí, les estamos Gracias, doctor. permitiendo ingresar. A ver, algunos que se han conectado recién. Ok. Entonces, ese embalaje, que es un mecanismo de protección, se divide en dos, interno y externo. Probablemente el interno puede ser uno de los más importantes, y es qué elemento podemos utilizar como para que esa sustancia, ese componente que hemos recolectado, no tenga ningún tipo de alteración o modificación. Podemos utilizar frascos de vidrio, ¿no? Lo mejor si son de boca ancha para que no altere el momento de introducir la muestra, eh, que tengan un cierre hermético. Hay otros embalajes secundarios que son los que protegemos por encima del primer embalaje. Por ejemplo, si tenemos un frasco de vidrio, de pronto queremos trasladar en una maleta de evidencias, y para que estas no se manchen o no se contaminen con el resto, al margen del frasco de vidrio, que es una protección, podemos colocarle una bolsa plástica como parte de un embalaje secundario, ¿no? Hay que evitar que sean materiales que permitan un cambio de temperatura drástico. Eh, y el embalaje exterior, el exterior, se caracteriza por dar algún tipo de soporte, ya sea de cadena del frío, evitar, si es un día muy caluroso, pues que no le lleguen las muestras, ¿no?, a la sangre recolectada, para que el ADN no se altere. Entonces, se puede utilizar una nevera que tenga hielo seco. Esos cajones de plastoformo externo que son de protección también pueden servir, o los mismos cajones de cartón, dependiendo mucho de la utilidad. En otras palabras, la toxicología es el estudio de los efectos adversos que puede generar algún tipo de sustancia. Pero cuando ya enfocamos a la toxicología forense, ya no solamente nos enfocamos en los efectos adversos. O sea, el paracetamol, cuando
se lo consume en dosis inadecuadas o excesivas, mayores a 2 gramos o 4 gramos, puede generar una alteración del hígado, una insuficiencia hepática, o alteración de las transaminasas. Lo sabemos, esa es la parte toxicológica de los efectos adversos. Pero cuando hablamos de toxicología forense, analizamos de qué manera ese componente, ese paracetamol, podría haber provocado la muerte de este paciente, cómo podría estar involucrado esta sustancia química para haber generado un delito. Ese alprazolam de 2 gramos o de 2 miligramos que le han dado y de pronto han usado 5 tabletas de 2 miligramos que al final se convierte en 10, ha generado una sobredosis en ese paciente y le ha generado un sueño profundo al punto de haber entrado en un paro respiratorio, un estado de coma. Entonces, esa relación legal que pueda generar una sustancia química va a ser estudiada por la toxicología forense. Definitivamente, entonces la toxicología también es una rama de las ciencias médicas, estudia el componente de los tóxicos, los venenos, sus efectos, los antídotos. Esta sustancia ingresa a nuestro organismo, puede ingresar por cualquier tipo de vía, aérea, vía oral, cutánea, inclusive inhalatorio, y produce ciertas alteraciones orgánicas o funcionales en la persona. Entonces, ese fármaco que potencialmente puede provocar el fallecimiento o un cambio de conducta, pues va a ser estudiado por la toxicología forense. ¿Ya? Muchas veces los venenos, como los raticidas, son utilizados como sustancias generadoras para crear un tipo de daño o un delito de asesinato, por ejemplo. La toxicología forense entonces va a aplicar todos esos conocimientos científicos que tienen no solamente la medicina, sino desde el punto del área forense, para poder determinar sus efectos adversos, las consecuencias de haber usado esa sustancia, pues ha perdido la conciencia, al manejar ha entrado en un sueño profundo porque tenía una intoxicación de grado alcohólico muy serio, provocando un sueño, y ello ha generado que el vehículo que conducía pues atropelle a una señora y la señora ha fallecido por efecto de una inadecuada maniobra al conducir un vehículo, y esta maniobra ha sido generada porque el paciente estaba de sueño, porque ha ingerido benzodiazepinas, porque ha ingerido algún antigripal y le ha generado un sueño. Entonces, todos esos elementos que están involucrados en el tema de la justicia van a ingresar dentro del abordaje de la toxicología forense. Y dentro de ello podemos mencionar las drogas, que pueden generar cierta dependencia, por la cocaína, la marihuana, al margen de la estimulación, la sobreestimulación, pero también no solamente estimulación, también generan depresión del sistema nervioso, o esta depresión y este consumo. Imagínense, ha tomado For Loco y al mismo tiempo están fumando marihuana, o ya para no exagerar, unos cigarritos, unos puchitos, ¿no? Chitos con For Loco, y esta persona, o sea, entre comillas, es un pollito, ha entrado en un cambio de trastorno de la función del juicio, y de pronto que las cosas que hacía, que no hacía de sano, pues ahora con esta sobreestimulación, que ha generado esa combinación, pues cambia de comportamiento, cambia el ánimo de esa persona, y de pronto ha creado o genera un delito de agresión sexual, o ese cambio de comportamiento de juicio hace de que entre en un estado de depresión emocional, se empieza a acordar penas, tristezas, y se lanza del 8º piso al vacío y fallece. Entonces, esa relación de estas sustancias que podrían provocar
un trastorno de juicio de comportamiento, pues son estudiadas por la toxicología forense. Había una droga en Colombia, ya cuando conocíamos nuestro rote de medicina legal, muy famosa, que era la burundanga, y básicamente solamente se administraba a través de la inhalación y muchas veces era con fines delictivos. Se acercaba un muchacho, decía oler perfumes, o te mostraba un mapa, lo acercaba cerca a tu rostro y empezaba a mover la hojita y ese desplazamiento de la hoja generaba que micropartículas pasen a tu sistema respiratorio y luego pierdes la conciencia. Eran señoritas que han sido raptadas porque han perdido la conciencia después de haber inhalado estos de manera casual, en perfumes inclusive, han provocado cambios de comportamiento. Entonces, todos esos procesos ingresan en el estudio de la toxicología forense y uno debe conocerlos, ¿no? Pero también es importante saber que esa combinación provoca un trastorno en el juicio, un trastorno en el comportamiento del ánimo de la persona, que hasta incluso le puede llevar al homicidio o al suicidio, ¿ya? Bueno, de la criminalística ya hemos hablado, no voy a volver a repetir, pero dentro de estas ciencias del área de la toxicología forense hay componentes como la biología forense, que es como una subespecialidad, que solamente se va a encargar, y estos son peritos encargados solamente de identificar eh, elementos biológicos, fluidos biológicos. En nuestro país, lastimosamente, los policías, los detectives que ingresan a la escena, tienen que hacer todo. Y en ocasiones, a veces cometen errores por hacer todo porque tampoco hay el suficiente recurso humano como para cumplir o delegar esas funciones. Entonces, el biólogo forense o la biología forense recolecta muestras o identifica lesiones que podrían estar contaminadas con elementos biológicos. Entonces, manchas de sangre, manchas de líquido seminal, secreciones de algún tipo, fluidos, ¿no? Secreción vaginal, eh, pelos, cabellos, vellos, u otros componentes biológicos que pueden estar involucrados en un tipo de delito. Entonces, se toma en cuenta ese detalle. Al margen de la paternidad que ya le hemos hablado y de la parte del análisis de ciertas sustancias como alimentos que también van a ser estudiados por la biología forense. La química forense va a estudiar delitos que han sido generados por adulterar ciertas sustancias o productos químicos y que podrían haber provocado el homicidio, el asesinato, el fallecimiento de una persona. Esta química forense identifica componentes de sustancias que pueden estar inmersas. Ustedes han escuchado de las narcomaderas, por ejemplo, un componente químico que al entrar en contacto ha verificado la presencia de cocaína impregnado. Entonces, una técnica muy sofisticada donde se introduce sustancias químicas, ¿listo?, en maderas o combinadas con otros elementos y que pueden provocar el fallecimiento. Y en ejemplos están los narcóticos, los cosméticos, las pinturas, los explosivos, e inclusive el análisis bromatológico de ciertos alimentos o bebidas en el momento de su conservación. Y así podemos ir precisando cada componente químico, como por ejemplo los medicamentos, si se observa si tiene algún tipo de caducidad, si tiene un componente químico que está contraindicado para el uso de una mujer embarazada y de pronto le ha provocado el aborto o ha provocado una alteración, una formación embrionaria, ¿no? Análisis químicos. No se olviden que cuando ustedes pidan exámenes toxicológicos, los principales fluidos por los cuales van a realizar estos exámenes toxicológicos son la orina, donde todos los componentes después del filtrado
sanguíneo, incluyendo las drogas, la marihuana, cualquier otro componente químico que se encuentre, pues tiene que ser identificado, ¿no? Con códigos, con fechas, para que no exista riesgo de ningún tipo de contaminación. Lo mismo sucede con el alcohol. Entonces se toma una muestra de, de sangre. Hay que tener mucho cuidado para no contaminar. Enseguida vamos a ver la técnica, la orina también, para someter a análisis de espectrofotometría, de ultravioleta, eh, sustancias que tienen ciertos cambios o propiedades que varían según su pH, por ejemplo. Entonces, en el lugar del hecho, cuando uno ingresa a una escena, al margen de ver un espacio físico que está alterado porque hay signos de violencia, los cuadros ahí fuera del lugar, eh, el resto de la habitación, ¿no? Donde se encuentran los indicios, puede estar relacionado exclusivamente con el fallecimiento de la persona. Entonces, hay que darle el margen necesario como para estudiar todos estos eventos, incluyendo el lugar de los hechos, ¿ya? Donde se ha cometido un delito, ¿no? Eso es la importancia. Ahora vienen algunos conceptos que es importante que ustedes tienen que consolidar, y es el denominativo de indicio. Ya al inicio del año les había mencionado que los indicios, ¿no? Un segundito, por favor. Los indicios provienen del latín indicium, que significa la existencia o signo de la existencia de algo, o algo, o un elemento probatorio de alguna estructura o de alguna cosa. Muchas veces lo dicen como seña, muestra o indicación. Para el área forense, el indicio es como el primer denominativo para eh, mencionar el elemento, todos los elementos que se han encontrado en la escena. O sea, todos los elementos que se encuentren en la escena, al final se van a convertir en indicios. Es como la parte más básica. O sea, ¿se acuerdan cuando les dije tres momentos importantes para, para poder considerar una prueba? Y es que la primera recolección de cualquier sustancia química, componente material orgánico y inorgánico que se utilice dentro de la escena es conocido como indicio. Entonces, estos indicios son materiales sospechosos. Una goma de mascar que esté suelta en el pasillo donde se ha generado un delito puede ser sospechoso. ¿Qué tal si esa saliva, si esa goma de mascar con la saliva nos puede aportar ADN? ¿No? La colilla de un cigarrillo que se ha encontrado cerca de la puerta de salida de la casa podría, podría darnos la referencia de la saliva del agresor, ¿no? Unas heridas por quemadura que han sido generadas por un cigarrillo encendido, pues también se convierte en un elemento como una lesión patrón. Entonces, la base más, el denominativo más sencillo, más básico de cualquier elemento sospechoso es el indicio. Entonces, el indicio es la prueba de la existencia de algo. Por el momento, el indicio no nos está precisando más detalles, simplemente nos estamos dando a referir como un elemento que nos da sé, ¿no? Si encontramos unos cabellos sueltos por la existencia o la duda de que esos cabellos pertenezcan al agresor, ¿no? O a la víctima, dependiendo de la condición como se encuentre. Y la criminalística después, de ese indicio que ha sido identificado, pues va a tener un segundo paso. O sea, ese indicio no se va a quedar como indicio simplemente, sino que va a pasar a un segundo nivel para convertirse en prueba. ¿Ya?
o evidencia también se lo dice, porque va a tener, este indicio va a ser trasladado a un estudio científico, ¿no? A un estudio científico donde el laboratorista le va a dar, eh, le va a dar un patrón de resultados, ¿no? Un sustento científico, académico del componente que tiene esta sustancia, y una vez que se sepa todos esos detalles, pues ese indicio va a pasar a ser considerado como evidencia, ¿ya? Evidencia. Y posteriormente esa evidencia va a ser trasladado a un juicio, y en el juicio el juez va a ser quien le va a considerar o le va a dar el rango de prueba, una vez que ya se ha comprobado que existe una relación. Entonces, vean la secuencia de ascenso. Al inicio es primero indicio, luego se convierte en evidencia y posteriormente en prueba. Esa es la secuencia más o menos de, de los estudios que se realizan. Un segundito, por favor. Otro elemento importante, está constituido por aquellos elementos. Un indicio puede ser huellas, pueden ser manchas, pueden ser fibras, pueden ser pelos, marcas que han sido percibidos, ¿no? Por la aplicación de nuestros sentidos, o sea, el sentido de la vista, el sentido del oído, el tacto, y que estos han sido involucrados en un hecho delictivo. Denme, por favor, a ver. Mientras van leyendo esta diapositiva, bien, ahora vamos a ver un pequeño videíto para que más o menos podamos, les voy a explicar cómo se hace el abordaje, ¿de acuerdo? Voy a enlazar. Un segundo, por favor. Vamos a una presentación.
Sí, claro, hay una dinámica. La pregunta sobre todo es si tienen recepción de la imagen, muchachos. ¿Hay imagen? Sí, Simplemente. sí, se puede ver, doctor. Ya, ok. Voy a... Ya. Me imagino que el audio no, porque no es un video que tenga mucho ruido, pero les voy a explicar un poquito la secuencia de los pasos, ¿no? Aquí se está realizando el ingreso de la escena del crimen, ¿ya? Ustedes notarán que se evalúa todo lo que los elementos que están en la escena, prácticamente son indicios, no, nadie todavía está recolectando, simplemente las personas están observando y están fijando, ¿no? Entonces el fotógrafo está fijando todos los elementos que se encuentran en su entorno y esos elementos posteriormente van a transformarse en evidencia. Obviamente el término correcto es indicio, porque todo puede ser sospechoso. Entonces, una vez que han encontrado y ya más o menos han identificado el punto de ingreso, colocan una flecha más o menos para dirigirse y ven en una mesa hay una copa de vino, hay papel, hay una chimenea donde hay algunos documentos. Todo puede ser llamativo, absolutamente todo, pero uno ya con la experiencia tiene que ver, hay un cuerpo, ¿no? Que está en posición de cúbito lateral, entonces se coloca una flechita que hace la dirección hacia el cuerpo, ¿ya? Se está sacando fotografías panorámicas de la escena, todavía no están tocando, no están recolectando, simplemente están colocando las flechas que están ellos utilizando para desplazarse en la escena. Es una escena cerrada, hay un cadáver en posición de cúbito lateral izquierda con las extremidades superior derecha semiflexionada o izquierda semiflexionada y un celular. El cadáver es de sexo femenino, o sea, se ha precisado que no tenga signos vitales y de la misma manera ha encontrado algo llamativo como un cuchillo por debajo de... Entonces le va a colocar una flechita para más o menos mostrar la presencia de un indicio. Pueden hacer el acceso a la escena ya sea por cuadrantes o en espiral. En espiral significa que a partir del cadáver van girando alrededor para precisar qué encuentran, ¿no? Sí se me escucha sin problema, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Entonces, de la misma manera se ingresa a la escena secundaria, que puede ser una habitación. Noten que hay unas sábanas, la sala está desordenada, como si hubiera habido una pelea. Están ingresando a otra habitación, entonces flechitas muestran que se corresponde al baño. Entonces en el baño pueden encontrar de pronto algo llamativo, puede ser eh, bolsas, puede ser condón, puede ser manchas de sangre, chicles, ropa interior, sangre, cabellos, huellas dactilares. Entonces simplemente en este proceso están observando la escena y están tratando de fijar a través de las pruebas, fotográficas, ¿no? Todos los indicios que podrían encontrar. Pasan a la otra habitación que corresponde posiblemente al dormitorio. De la misma manera hay sábanas desarregladas, están abiertas las puertas para ver si alguien ha retirado algo, algún elemento. Muy bien.
Entonces, este procedimiento que están observando simplemente es la fijación fotográfica. También hay una fijación planimétrica porque uno puede hacerse un esquema, puede escribir dónde se encuentran las cosas. Hay una pasta dental, creo que en la cama. Ahora van a pasar las siguientes salas. Obviamente, todo nos puede llamar la atención. Inclusive se ha dado casos que incluso toda una alfombra han llevado, toda una frazada para un estudio laboratorial. Pero muchas veces uno tiene que precisar qué elemento podría ser muy importante. Entonces no va a ser necesario llevar toda una alfombra, sino tal vez un pedazo de alfombra, porque ocupa mucho espacio. Y van a seguir la misma secuencia, tanto por donde han salido, van a tener que, por donde han ingresado, van a tener que salir, ¿no? Entonces, acá se hace la secuencia de qué elementos han identificado. Por ejemplo, ahí hay una botella, hay 2 copas de vino que están desalineadas, ¿no? Están sueltas. Fíjense, indicio número 2, una botella. ¿Qué podemos encontrar en una botella? Pues manchas o huellas dactilares. En la copita podemos encontrar huellas dactilares también. Si hay una toallita higiénica, pues tal vez con manchas. Hay otro indicio ahí sospechoso que puede ser un plato, pero no sabemos. Depende mucho del investigador qué cosas puede tomar en cuenta. Tal vez los platos no son muy importantes. De pronto el componente líquido sí puede ser útil. Entonces va uno a precisar. Ahora, si estos utensilios han plasmado las huellas dactilares, pues se las va a tomar en cuenta, ¿no? Para la recolección de huellas dactilares. Cerca de la chimenea, porque no hay algunos elementos que contrasten. En el piso hay una billetera, hay ropa interior, entonces se le va a embalar, o sea, se le va a proteger. Simplemente estamos recordando lo que han identificado. De pronto para ustedes, al inicio no ha llamado nada la atención, pero fíjense acá hay unas manchas de sangre en la puerta, ¿no? Lo que significa que puede ser salpicadura o un movimiento de una persona herida. Entonces, definitivamente, las gotas de sangre que han caído, que tal vez los hemos obviado, no le hemos dado importancia, pues va a tener relevancia. El indicio número 12 y 13 corresponde a un celular, cabellos. El número 14 es el cadáver, pero para algunos el indicio número 1 podría ser el cadáver también. Depende mucho de la estrategia que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Como ven, muchas cosas nos pueden y no nos pueden llamar la atención. Observen por debajo del sofá el mango de un cuchillo. Definitivamente sí es un indicio que nos puede dar datos importantes sobre la presencia de algún tipo de herida, si tiene manchas de sangre. Están bordeando alrededor del cadáver, que puede ser en espiral, y han encontrado manchas de sangre impregnadas en la pared, en el techo, cerca del intercomunicador o del teléfono. También hay manchas, rastros de sangre, huellas dactilares, tal vez de una persona que ha sido herida. Acá hay otro indicio, son las sábanas que pueden estar empapadas con algún tipo de fluido corporal, puede ser sudor, líquido seminal, en el caso de que se sospeche de algún tipo de agresión de tipo sexual, por ejemplo. Acá, ¿qué les puede llamar la atención? A ver, ¿qué pueden considerar ustedes como un indicio en el baño? ¿Será que van a sacar, podrían considerar la pasta dental como un indicio? O acá, no sé, los perfumes, el champú, podría ser un indicio sospechoso que nos aporte datos al caso. ¿Qué opinan? Hay La, cosas, perdón. la toalla en el baño, eso sería un indicio. A ver, vamos a ver. Hay elementos que no nos podemos llevar todas las cosas del baño, ¿no? Por ejemplo, entonces, sea aromatizantes, champús, jaboncillos. De pronto el jaboncillo tiene impregnado las huellas dactilares del agresor o de la víctima, sí podría ser importante. O
Si encontramos sangre, a ver, veremos qué han encontrado ellos en la investigación. En el basurero hay algún tipo de sustancia o elemento que podría contrastar tal vez con algún tipo de fluido, un papel, un protector, ¿no? Hay alguna, esto parece una, no sé si es un preservativo, podría ser, que ha sido lanzado a ese nivel, y de pronto podemos sacar un fluido biológico de líquido seminal. El baño, si es que tiene manchas de sangre, cabellos. Los espejos a veces pueden estar impregnados con huellas dactilares. En el dormitorio, ¿qué elegirían ustedes como un indicio de sospecha? La alfombra, el ropero que está semiabierto, de pronto. Lo que nos puede hacer sospechar de que una persona ha buscado algún elemento, sobre todo si hay hurto, ¿no? Si hay robo. Entonces, no es sacar por sacar las fotografías, tampoco es identificar cualquier cosa, pero en la práctica uno tiene que ver más o menos qué nexo podría tener una sustancia o un componente con el acto en el cual están investigando. Entonces, y uno eso lo tiene en la experiencia. Con la experiencia uno va identificando más o menos, precisando. No podemos recolectar todo. Imagínense si nos vamos con 100 indicios, ¿no? Y de las cuales 90 son rechazadas y solo 10 pueden aportar. Vean que el cadáver tiene la ropa, ¿no? Fíjense ahí desarreglada, las medias están sueltas. De toda esa cantidad de 20 indicios, ¿han visto? Uno va a priorizar después, ya inclusive los va enumerando más o menos. Entonces, este paso que ustedes están observando ya es la señalización, y ustedes van a hacer ese mismo procedimiento, la señalización. Y la señalización es colocarles los conos, colocar la secuencia de número de indicios que va a ser útil en el estudio. Entonces le van a colocar números o un abecedario, dependiendo de, o la letra del abecedario, dependiendo del momento en que se le encuentra, ¿no? Entonces no podemos colocar a todo. De pronto, el indicio número 1 es el cadáver, como les había mencionado. Ahí se encuentran las manchas de sangre, huellas de sangre, el indicio número 2. Ese cuchillo que está por debajo del sofá, 3. Las flechitas les está indicando por dónde se han desplazado, más o menos. Hay una herida cortante, punzo cortante y manchas hemáticas, lo que nos habla de indicio número 4. Huellas o de manchas en el intercomunicador, 5. Ahora, el trabajo no termina en este proceso, sino que ahora viene a hacer la recolección y el registro, ¿no? Para la recolección, muchachos, de estos indicios, cuando hagamos la escena, cuando ustedes lo hagan de manera grupal, con sus grupos que vayan a formar, vamos a utilizar los testigos métricos. Estos testigos métricos son como unas reglitas de cartón que tienen la impresión de los diámetros, como en centímetros. Tienen la característica inclusive que tienen las iniciales de la institución que está estudiando el curso, y sirve para, se lo conoce como testigos métricos, nos permite más o menos precisar la longitud, el diámetro de cualquier indicio que encontremos. Entonces, usualmente, en el momento que encontremos un indicio que ya está enumerado, se coloca este testigo métrico y junto con el testigo métrico, ahora sí, se saca una foto, ¿no? De primer plano para comparar más o menos cuál es el diámetro, cuál es su longitud. Se llaman testigos métricos. Y en todo, inclusive este testigo métrico se utiliza inclusive en las heridas. Entonces han colocado el testigo métrico y se saca una fotografía.
ve con la reglita para más o menos precisar que ese es el elemento importante. Hay una herida punzocortante y hemorragia. Esta está señalando la posición y está el índice. Hay las reglitas que son, algunas son así más o menos transversales y verticales, así como una escuadrita más o menos. Entonces la flechita va señalando y el testigo métrico nos precisa la longitud y el diámetro de la mancha de sangre que se encuentra acá. Ahí la manchita. Como ven, están protegidos. El planimetrista está dibujando el área de la zona, de la localización del cadáver y las cosas. Hace un dibujo alzado de lo que son la localización de algunas estructuras. Esta es la función del planimetrista. Entonces va a dibujar el sofá, las puertas, va a sacar distancias del cadáver hacia la pared, desde la cabeza hacia el punto de salida. O sea, va a medir igual la mancha de sangre, qué longitud, ahí está su característica y lo mide. Esto lo hace usualmente el equipo de criminalística, es para que entiendan más o menos cómo es el abordaje de una escena, ¿no? Y si es que por alguna razón van ustedes a una casa donde hay una persona inconsciente, entonces tienen que tener mucho cuidado en observar las cosas que se encuentran alrededor. No solamente ir por ir a una casa, por si acaso, ¿no? Uno puede estar involucrarse en los hechos, entonces tienen que tener cuidado si hay algo llamativo, algo sospechoso, ya tienen que ustedes estar en preaviso. Y el planimetrista está midiendo la distancia de la pared hacia la cabeza del cadáver, más o menos, y va a notar esa distancia, la distancia hacia la puerta de salida, la posición del cadáver, la posición de cúbito lateral, y ahí está dibujando como un croquis, puntos de salida, todo el cuadrante de la habitación y cómo se encontraba el índice número 4, 2, 1, que son puntos de referencia. Ya, entonces ustedes van a hacer de la misma manera su planimetría. Entonces, una vez que ya han sacado las fotografías, que ya se han identificado los indicios, entonces vuelve a sacar una foto panorámica. El planimetrista todavía está sacando distancias hacia la planta de los pies, del sofá, de la pared anterior, posterior, depende mucho. Imagínense la misma escena, pero en un campo abierto, donde hay curiosos, donde hay sol, donde hay viento. Muchas veces hay lluvia, inclusive, que la lluvia puede contaminar, alterar, entonces uno tiene que ser eficaz en la manera en que aborda la escena. En los campos abiertos es más complicado. En todo ese proceso, han notado ustedes que se ha utilizado material de bioseguridad, las gorras, el barbijo, guantes, las botas. Hay un mechón de cabello. Entonces, usualmente cuando es la mano la que está implicada, se le coloca un revestimiento de papel, puede ser un sobre manila, y se las protege primero para no derramar los indicios que pueden encontrarse en la mano, porque el forense en la autopsia va a recolectar esto, pero por lo menos evitar de que durante la trayectoria exista una contaminación de esas manos, ¿no? El forense va a cortar las uñas, va a recolectar ese mechón de cabello y lo va a enviar al laboratorio, pero mientras tanto se está protegiendo. Y la escena del levantamiento del cadáver, que ya lo conocen, o sea, la policía
la autoridad encargada de realizar el levantamiento de un cadáver de tipo legal. Ellos son los que precisan la posición, los antecedentes, sin contaminar. Entonces, una vez que esté protegido el cadáver se convierte también en un indicio, en un elemento, ¿no? Entonces, ya han recolectado el cadáver, han hecho un levantamiento, pues ahora están realizando el embalaje y la recolección. Entonces, como ya tienen los números, la secuencia, entonces, ¿qué van a recolectar? Tienen una maleta de evidencia, se conoce esto. Usualmente se utilizan sobres y en cada sobre se tiene que precisar el nombre. Aquí hay rastros de cabellos, entonces con una pincita, estos folículos pilosos se los va recolectando dependiendo de lo que son, ¿no? Aquí dice indicios biológicos, cabello, sangre, se utiliza cotonetes. Si son folículos pilosos, fibras, con la pincita. Y este sobrecito se convierte en un embalaje interno. Significa que este sobre le va a proteger. Y el cerrado y lacrado significa que se tiene que firmar o cerrar, colocar ahí alguna seña particular como para que no se vuelva a abrir. Se supone que este sobrecito tiene que estar bien cerrado con una cinta adhesiva que no dé signos de alteración. Sobre esa cinta se escribe la fecha, hora, algún tipo de seña particular, que es el lacrado, para que no se modifique o no se altera hasta que el laboratorista lo recepcione. De tal manera aseguramos de que no exista contaminación y se lo colocará en la caja de evidencias. Entonces, una vez que se ha recolectado, se la va a sellar. ¿Para qué? Para evitar que no otro policía no haga desaparecer ese indicio, para que no aparezcan otros cabellos. Se utilizan cintas adhesivas. Usualmente ya vienen impresas inclusive las identificaciones simplemente para escribir fecha, hora, nombre de la víctima, en qué momento, hora, qué se va a estudiar. Listo. Y ese indicio ya, una vez identificados sus folículos pilosos, pues se supone que en el sobre se ha notado que son folículos pilosos. Ese es el primer embalaje o el embalaje interno y este es el embalaje externo, que es otro sobre de protección, ¿no? Por fuera, externo. Y ahí ven que tiene como una identificación. Entonces se vuelve a cerrar y tiene ahí ciertos datos como fechas, horas, códigos, quién has recolectado, en qué momento, número de caso. Pues es una secuencia, así se ingresan a las escenas, no puede ser improvisado. Y ahí están colocando en la etiqueta control de evidencia, la información del número de caso, qué persona está recolectando, entonces su nombre del investigador, en qué fecha, muy bien, qué componente, elementos aparentemente pilosos de la mano derecha, ¿no? Y la firma de quien está recolectando. Y este sobrecito va a ser recibido por otro laboratorista. Cuando este sobre llegue a un laboratorio, el laboratorista va a volver a firmar la recepción. Entonces el laboratorista va a decir, me han entregado un sobre color café Manila con esos antecedentes, con esas características para su registro. Entonces es toda una técnica, chicos, es una técnica de recolección de indicios y todo lo que están observando ustedes del cuidado de evitar la contaminación se conoce como cadena de custodia. ¿Ya? Cadena de custodia. Bueno, hasta ahí vamos a hacer una pausa. ¿Dónde está?
Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna duda de lo que han visto? ¿Todos han anotado sus nombres? De esta lista vamos a tomar en cuenta para la asistencia. Son 60 personas. No hay preguntas. Vayan ustedes formando sus grupos de 6 personas más o menos, porque ya la siguiente semana vamos a ingresar a la parte práctica, ¿ya? De asfixias, de recolección de indicios, y para cada, voy a darles las fechas más o menos de prácticas para que en determinadas fechas estén los grupos asignados, ¿no? Coordinen ustedes, cosa de que no tengan mucho choque. Yo creo que en cada práctica, por lo menos 5 grupos de 6 personas, para que tengamos 2 o 3 días de prácticas. Como son varias personas, para que todos puedan aprovechar a lo máximo. Voy a sacar las fechas de prácticas y para que ustedes se apunten con las fechas. Ya eso se van a organizar internamente. ¿De acuerdo? ¿Ninguna otra pregunta, consulta, dudas? No, doctor, está bien, muchas gracias. Muy bien, señorita. Entonces estaríamos al pendiente de la última clase, yo creo que virtual, que tal vez va a ser el día viernes, y de la siguiente clase ya hacemos la culminación de la parte práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, tengan ustedes buenas noches. Lisbeth, por favor, son, en este instante son 65 estudiantes más o menos. Por favor, esa listita, aparte me lo vas a separar. ¿Ya, Lisbeth? Para poder considerar la asistencia. Ya, doctor, está bien, no se preocupe. Bueno. Bueno, chicos, buenas noches, buen descanso. Hasta la siguiente clase. Buenas noches.